Y ahora sí, ya lo tengo captado, al licenciado Alberto Canía, que siempre colabora con nosotros, y realmente un agradecimiento muy grande para él, porque todos los sábados hace el esfuerzo de estar también con nosotros. Pero usted sabe que Alberto Canía tiene presentación, por supuesto, y la presentación es nada más y nada menos que la del estudio Marcarián y Asociados. Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta. Bueno, muy pero muy buenos días, licenciado Alberto Onganía. Como de costumbre, un gustazo estar aquí y lo lindo es que no solamente el gustazo de estar aquí, sino que siempre somos cabeza de la información y de los ten topic, así como le dicen, porque Alberto Onganía habla y después se replica todo aquello que él dijo en distintos medios, ¿no? Y es bueno decirlo, porque parecería que Libre Opinión es un programa que está los sábados a la mañana y que bueno, pasa, es un programa de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después usted cuando ve el domingo, el lunes, ve los titulares de los distintos portales, lo que anticipó Ganía el día sábado, el domingo, el lunes, son tapa de diarios, tapa de portales informativos. Muy pero muy buenos días, Alberto. No son flores, son realidades. Bueno, muchas gracias, Carlos, te agradezco. Sí, también podemos recordarle a la audiencia que por ahí, por diciembre, cuando estaba todo el debate del DNU famoso que se envió, que el presidente puso en vigencia, nosotros decíamos en aquel momento que eso no era un decreto, porque todos hablaban en aquel momento de que, bueno, si Menem hizo tantos decretos, De la Rúa hizo tanto, Alfonsín hizo tanto, ¿cuál era el problema con los decretos de Javier Milei? Nosotros decíamos que eso no era un decreto ley, que eso era una reforma del Estado por decreto. Bueno, hoy tanto el DNU como la ley de bases es admitido por el mismo presidente de la Nación que lo que está encarando es una reforma del Estado muy profunda, 5 veces más que la que hizo Menem en los 90. Así que si por adelantar los acontecimientos hablamos, creo que en aquel momento nos adelantamos varios meses. Y con respecto a esta ley de bases, que ella tiene media sanción, porque bueno, fue aprobada en diputados, muy polémica esta ley de bases que fue aprobada en diputados, pero se llegó a recortar bastante y se llegaron a acuerdos previos y obviamente esto terminó con la aprobación en diputados. Bueno, ¿por qué te digo polémicos? Porque, como decíamos recién, estamos hablando de una reforma del Estado, y si vos vas a reformar el Estado es todo. O sea, el Estado tiene 4 elementos principales, que es la soberanía, la población, el gobierno, ¿sí? Y un territorio delimitado por su frontera. Entonces, el Estado no es el gobierno, el Estado no son los funcionarios públicos, eso es una parte del Estado. Y acá lo que se reforma es todo, a todo le va a tocar. Y lamentablemente, como en otras ocasiones en nuestra historia, se le está delegando poderes especiales al gobierno de la nación con la sola condición que mes a mes vaya explicando cuáles son las decisiones tomadas
y cuáles fueron los resultados. En esta oportunidad es por un año y se va renovando mes a mes. Pero lo que más preocupa, obviamente, es el tema de las privatizaciones. Nosotros ya tenemos la experiencia vivida en Argentina, que esta maravillosa idea de privatizar lo que a los argentinos le competen, las empresas de recursos secundarios o estratégicos que los argentinos tenemos a través del Estado, ya nos ha traído un panorama de lo que puede pasar. Por ejemplo, los ferrocarriles, hemos aniquilado pueblos enteros, desaparecieron porque alguien tuvo la maravillosa idea de entregárselos a un privado. Y el privado hace su trabajo, que es ganar dinero. El Estado lo que tiene que hacer justamente es gobernar, teniendo en cuenta que cada una de sus funciones tiene una función social y administrativa. Si bien tiene que ir mejorando el poder adquisitivo de los argentinos, tiene que ir mejorando las arcas y todo lo que tiene que ver con los bienes y patrimonios del país, tiene una función social primaria, como por ejemplo esto de los trenes, unir los pueblos. Bueno, hoy se ha derogado una ley que estaba vigente en el 89, y bueno, entre otras cosas, para que te des una idea, las privatizaciones, la licitación pública se va a hacer con base o sin base. Esto es una barbaridad. Es lo mismo que vos vendas tu auto en una licitación y no tengas base. Y al final del día tiene que estar vendido. Bueno, el concurso público con base o sin base. El remate público con base o sin base. Las ventas de acciones en la bolsa, en mercados del país o del extranjero. Bueno, entre otras empresas las que van a ser privatizadas, se achicó la lista. Han respirado algunos, como por ejemplo los empleados del Banco Nación, porque convengamos en una cosa, cuando se privatiza una empresa, no solamente pasan nuestros bienes a manos de privados extranjeros en la mayoría de los casos, sino que vienen los recortes y vienen los despidos. Bueno, hoy respiran los empleados del Banco Nación porque se ha quitado de la lista, pero sigue el Correo Argentino, sigue Belgrano Cargas, sigue Ferrocarriles Argentinos, sigue Corredores Viales, Aerolíneas Argentinas, sigue AISA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, bueno, y algunas más. Así que, bueno, sobre eso se va a avanzar, y como a vos te gusta y los oyentes valoran, ahora lo que se está discutiendo en todos los medios es que, bueno, esto tiene media sanción, el proyecto ahora pasa al Senado, hay expectativas a ver qué pasa en el Senado, si la ley se aprueba, no se aprueba. Ya los radicales, por un lado, tienen sus reservas de que... Vamos a decirle hoy a la audiencia, esto pasa como por un tubo por el Senado. Esta ley va a ir al Senado, donde lo único que le preocupa a esa gente que está sentada ahí es cuánto van a cobrar, y no se olviden que hace poco, alevosamente, se aumentaron a más del doble el sueldo, porque es lo único que les preocupa. Así que creo que con un poquito de gasolina, como dicen los pibes, esta ley en el Senado pasa por un tubo, y lo que vamos a tener es ya todo aprobado para que el gobierno empiece a mostrar al mundo, porque en realidad este gobierno, más que a los argentinos, lo que quiere es mostrar números al mundo, porque hay una cuestión, y que es de público conocimiento, que es personal. Esto es una experiencia personal que vive el presidente Javier Milei, y que entre sus sueños lo que tiene es ser otro de los economistas nombrados por la historia en el mundo
y su figura que sea de notoriedad mundial, ¿no? Y por allá lejos estamos nosotros los argentinos esperando que en algún momento mejore nuestro poder adquisitivo. Bueno, obviamente que el apuro por todas estas leyes, estas reformas, no es casualidad, porque obviamente cada vez que se inicia una nueva gestión, cada vez que un gobierno asume, tiene un periodo de tiempo donde hay una aceptación por parte de los argentinos que lo votaron y hay como una especie de decir, bueno, a ver qué va a hacer esperemos que estemos mejor por los argentinos que no lo votaron. Y eso es algo histórico. Mirá, si querés, recordamos uno de los peores gobiernos que tuvimos los argentinos, que fue el de Alberto Fernández, en el que hasta él mismo decía que no tenía ningún plan. Es decir, lo hemos corroborado al final de sus 4 años, pero en los primeros 4 meses de gobierno, recordemos que Alberto Fernández tenía un 80% que aprobaba su gestión y la imagen positiva del gobierno era de un 90%. Así que esto que se habla de que la gente apoya, aprueba, es algo natural y normal en cada cambio de gestión, de gobierno, y todos aprueban y todos apoyan. Lo que pasa que este apoyo, después, a medida que van pasando los meses, principalmente después del primer semestre, ya la sociedad empieza a reclamar los resultados. Y bueno, cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía, otros argentinos tendrán la suya. Si todas estas medidas van a encarar un resultado que cambie la realidad de hoy, que la realidad de hoy es una. Cayó la producción de 0 kilómetros, cayó el índice de construcción, cayeron las ventas de propiedades, cayó el poder adquisitivo, cayó el consumo, o sea, la realidad de hoy es esa. Agosto, septiembre, si esta realidad continúa, obviamente se termina la imagen positiva a los reclamos que hoy hacen los sectores duros de la oposición, se le van a sumar sectores que no tienen nada que ver con la política, sino que reclamarán por lo suyo. Y si esto cambia a partir de junio, obviamente empieza un nuevo gobierno. Sí. Ahora, obviamente, escucho atentamente lo que decís, coincido en la mayoría de los casos, pero no es necesario, o mejor dicho, es necesario una reforma del Estado. Eh, yo creo que está todo muy entretejido de una manera donde el Estado siempre tiene la manera de control sobre la sociedad, sobre todo tipo de comercio, sobre todo tipo de transacción, y que compromete incluso a la Argentina con socios que evidentemente no son de lo mejor o no son trigo limpio. El Estado tiene que tener una reforma interna y externa. ¿Vos no coincidís con eso? Mira, yo creo que lo peor que le pasó a Argentina desde los últimos 50 años es primero que todos han sido testaferros de quienes quieren desindustrializar el país y han contribuido con decisiones desde los gobiernos en que eso ocurra. Por eso hoy tenemos nada más que 600.000 empresas en Argentina, comparado con otros países, no tenemos prácticamente empresas donde la gente pueda ir a trabajar. Por otro lado, yo creo que a lo que vos le llamás Estado en realidad es el gobierno. El gobierno, los sucesivos gobiernos que han impuesto leyes en las que obviamente lo que se le ha dado prioridad es tener ingresos abultados para pagar el aparato político, que son ellos mismos, ¿no? Y por otro lado, creo que la gran reforma que nosotros necesitamos
es una reforma donde elimine por completo o prácticamente en un 90% la corrupción en la función pública. Y la verdad que me he leído la ley de bases, el DNU, no todo, pero algunas partes, y no encuentro todavía ningún artículo ni ninguna cantidad de leyes propuestas para eliminar la corrupción en la política y en la gestión pública. Ahora, si vos me decís que la reforma del Estado es vender aerolíneas, y yo te digo que no, que lo que se debe hacer es terminar y con control y con gestión, como lo hacen en todas las partes del mundo, los países serios, terminar con los curros y la corrupción en cada una de las empresas y los sectores. Eso es lo que hay que hacer. Hay, Cuando ahora se vuelve a privatizar lo que se había estatizado de los trenes, ¿por qué? Porque bueno, hay curro y demás, lo que tienen que hacer es terminar con los curros. Terminar con los curros no quiere decir que deban vender las cosas, porque hemos visto ahora hace muy poco lo que pasó con las prepagas. Cada uno que ponga el precio que quiere, después la ley de la oferta del mercado se acomoda. No, tuvo que intervenir el gobierno, tuvo que intervenir el Estado y marcha atrás con su ideología para ponerle freno a las prepagas, porque obviamente que es mentira que el mercado se regula solo y que en un lugar donde hay monopolio no va a salir perjudicado el ciudadano. A ver, si hay 8 o 10 prestadores de servicios médicos privados en total en todo el país, decime, es una cena de una noche para ponerse de acuerdo qué es lo que van a hacer, ¿sí? ¿Y quién está del lado de los ciudadanos? Los ciudadanos no pueden hacer nada, algunos presentan un recurso de amparo, otros se quejan, otros mandan una carta. El que intercede entre los intereses de las empresas y los intereses del pueblo, obviamente que es el gobierno, ¿sí? Que el gobierno integra uno de los elementos del Estado. con relación a la privatización, yo lo que creo es que Milei tomó una decisión para no tener conflicto, pero que tal vez yo no estoy de acuerdo, sobre todo con Aerolíneas y el Correo Argentino. ¿Por qué? Es de público conocimiento que ambas empresas son manejadas por la Cámpora. Eh, Tenerlos en manos del Estado le significaría un terrible dolor de cabeza, porque obviamente está lleno de topos y si vos querés limpiar, y limpiar me refiero a sacar esa gente, tenés una cifra multimillonaria en indemnizaciones y marchas y contramarchas y un montón de situaciones que el gobierno quiere evitar, entonces trata de cortar el camino y dice la privatizo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas, sacar a aquellos que realmente no trabajan, a realmente a aquellos que manejan en forma inapropiada, hacer una auditoría a fondo, porque evidentemente tanto gremialmente ambas empresas que acabo de nombrar, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, son deficitarios, pero son deficitarios no porque no produzcan o no tengan trabajo, sino que realmente lo que hacen es tener un lugar de refugio de aquellos militantes o punteros políticos. Ahí es donde está el nudo de la cuestión y que Milei quiso lavarse las manos, a mi entender, para no tener conflictos, pero creo que no es la manera. Creo que no es la manera. Vos tenés que tener una línea de bandera y tenés que tener el correo asegurado en manos del Estado, porque no hay que olvidarse que en las elecciones el correo juega un papel fundamental, pero no estoy hablando de acomodar, sino de ser transparente y a su vez garantiza llegar a todo el país. El tema encomiendas, el tema, si bien hoy ya casi la carta está dejada de lado, pero hay temas oficiales que el correo maneja. Y yo creo, como la parte energética, que deben estar en manos del Estado, porque es seguridad nacional. Claro, fueron, y volvemos a lo mismo, ¿no? El Estado, gobierno, fueron los gobiernos los que llenaron
de gente estos lugares. En este caso, la Cámpora, obviamente, el kirchnerismo ha llenado aerolíneas argentinas de gente de la Cámpora, lo mismo que ha pasado con la FIP y demás. Son los gobiernos los que hacen este tipo de amiguismo y, bueno, nos llenan de funcionarios, algunos que trabajan y otros que no, en estas instituciones y organismos de la nación. Pero son los gobiernos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que terminar con esta corrupción, porque la verdad que la función pública, si no es algo que se haga por vocación y que sea un buen trabajo, yo no digo que el funcionario público tenga que ganar poco dinero, está bien que gane lo que tenga que ganar un funcionario público, pero obviamente no las cifras que estamos viendo, que escuchamos, los directivos de YPF, lo que han arreglado y lo que se están pagando ellos mismos, los sueldos de los senadores, obscenos. Acá tenemos al vocero Adorni, que sabemos que prácticamente su sueldo está equiparado al de los senadores, y el otro día hizo una declaración, que la verdad que es una tomada de pelo a los argentinos. Dijo, los funcionarios hemos perdido contra la inflación. La verdad que este señor, que hace poco era tuitero, venir a decir semejante barbaridad es una burla a los argentinos. Por eso, yo no hablo del Estado. El Estado es una cosa, los gobiernos son otra. Los gobiernos, la política, la política gubernamental, el aparato político, los negocios de los políticos, eso es lo que tenemos que terminar. Y después cada área de empresas que nosotros tenemos tiene una función de ser. Mirá, recordemos por qué se fundó YPF. YPF se fundó simplemente porque las petroleras extranjeras nos cobraban la nafta lo que se les cantaba, lo que querían, y cuando el auto dejó de ser un bien para los ricos y empezó a ser un bien de transporte donde accedía la clase media, era prácticamente obsceno lo que salía la nafta en Argentina. ¿Qué pasó? Bueno, desde el Estado argentino se funda YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se empieza a explotar esta energía, y obviamente se tuvieron que acomodar los precios de la nafta a nivel nacional y se reguló a una realidad nuestra, que nosotros somos productores de petróleo, no de los mejores, pero sí importantes, y no teníamos por qué pagar esa cifra. Bueno, lo mismo pasaba con el agua. O sea, el agua en Argentina no es un problema, no es un bien escaso. Sin embargo, en otras épocas el agua era muy fácil de pagar, y que es necesario que el agua potable llegue a todos lados y que no sea costoso, porque necesitamos de la higiene, necesitamos de un agua que no traiga enfermedades, que no traiga problemas a la salud. Y el agua era lo más barato que había en los servicios. Hoy ya no es un servicio, a pesar de que estos negocios donde meten gente de la política hace de que no sea como cuando se creó esta empresa del Estado, que era en aquel momento era Obra Sanitaria de la Nación. Y se llamaba Sanitaria porque justamente el fin era de llevar salud a la población, que generalmente servía el agua para tomar en muchas ciudades del mundo, porque Argentina no es esta ciudad ni las otras 4 importantes del país. Argentina No, es obvio. todo. Obvio. Entonces, bueno, desde ahí mi punto de vista. Eh, Alberto, no nos queda tiempo, eh, como de costumbre, es tan rico lo que charlamos que el tiempo es hostil contra nosotros. Pero vos hablabas del agua para cerrar, ¿no? Y hoy está a precio de oro el agua, cuando debería ser un servicio que realmente
llegar con cierta facilidad económica a la gente por todo lo que acabas de decir. Y realmente se ha convertido en oro, como son los minutos también de radio, pero esto lo podemos discutir en otro programa, pero realmente es como vos decís, ¿no? Lo que fue obra sanitaria y lo que es hoy Aguas Argentinas, donde fue manejada por una persona que no tenía ni idea lo que era el agua y que compró camionetas de una forma estrepitosa contra el patrimonio de la empresa y contra el patrimonio de aquellos que consumimos el agua, porque ha aumentado de una manera terrible, terrible. Pero bueno, eso será para otro tema. Estos son los temas de administración, de poner gente que no tiene ni idea de lo que es una gestión gubernamental y mucho menos en la gestión particular de lo que es un elemento tan preciado y tan rico para el ser humano como es el agua potable. Donde en la provincia de Buenos Aires todavía más del 60% de las personas no tienen ni cloacas ni agua potable. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Alberto Onganía, un gusto haber compartido contigo este panorama político-social. Un fuerte abrazo, un gran fin de semana y muchísimas gracias por participar de Libre Opinión. No, al contrario, gracias a vos. Estaba con nosotros Alberto Onganía, realmente otra persona que, sin pelos en la lengua, obviamente tiene la libre opinión de decir lo que piensa. Usted podrá estar o no de acuerdo, pero que realmente lo que él habla es algo para pensar y meditar, más allá de si usted piensa o no igual que él, pero no tiene pelos en la lengua. Pequeña pausa y enseguida estamos con consejos para la salud. Mire usted, la vamos a tener a Marina Campanella con nosotros dándonos una clase de buena salud. Pausa y ya estamos con ustedes aquí en Libro Mío.